Un plano de, bueno, de lo que suponía el reino visigodo. Ahí tenemos Hispalis, Sevilla, y Toledo, Toledo. Seguramente nació aquí, en Toledo. Hay quien piensa que no, que pudo nacer en Sevilla, entonces o toledana o sevillana. Lo que sí está claro que nació hacia el año 659 y tenía fama de ser una mujer muy guapa. Aquí tenemos una vista de Toledo, todo el mundo lo conoce, pues la zona, uno de los lugares más importantes y capital del reino visigodo. Pues aquí pudo nacer o bien en Sevilla. Bueno, pues esta Egilona tenía fama de ser una mujer muy guapa, muy atractiva, pero muy ambiciosa. Ya digo, fue las últimas reinas de los visigodos en Hispania. Y fue además una doncella que se crió en la corte de Toledo y ahí pudo conocer a un personaje muy importante de la España de la época, don Pelayo, el famoso don Pelayo, el que inicia la reconquista en Asturias, en Covadonga. Pues parece ser que ahí hubo lío entre ellos. Y esto es la portada de un libro que está dedicado a eso, a la pasión, a la apasionada historia de amor entre don Pelayo y Egilona. Bueno, pues ahí está. Eh, una mujer que ya digo fue muy importante y que el Carmen Lázaro recordará que en el grupo de la tarde tenemos una escritora, Magdalena Sí, Gómez, y que ella sí. sacó un libro dedicado a Egilona, hace, bueno, pues antes de la pandemia. Se inspiró un poquito en las clases que yo di en aquel momento y a partir de ahí empezó a investigar y sacó un libro dedicado a Egilona. Entonces, sí, y ahí la tenemos. Pues ya digo, conoció a don Pelayo, se pudieron enamorar, pero luego pues tuvieron que separarse, porque la pretendió el último rey visigodo, que fue don Rodrigo. Aquí tenemos a don Rodrigo declarándole su amor a Egilona. Egilona pensó, a ver, don Pelayo, ¿qué me ofrece? Lucha, batalla, una vida normal. Este que me ofrece el reinado, pues me voy con este. Bueno, ya está. Lo tuvo claro y se convierte en la esposa de don Rodrigo. Ya digo, al ser una mujer tan ambiciosa, pues esto ya colmó sus ansias. Aquí tenemos un grabado, un dibujo de la época que pudiera ser Egilona cuando iba a ser revestida y coronada como reina de la España visigoda. Si tenéis alguna duda o pregunta, me lo hacéis y ya está, todo bien, ¿no? Don Rodrigo era un hombre bastante taimado, era un hombre que además tuvo, bueno, muchos problemas y si no llega a morir en una batalla, seguramente hubiera sido asesinado como otros antepasados suyos en el reino. Pero bueno, era un hombre bastante cruel, digamos, tenía un montón de amantes, y hubo ahí un montón de historias que casi casi son los que propiciaron que los musulmanes conquistaran España. Pero bueno, ahí tenemos a este personaje. Egilona se mantuvo fiel a su marido en aquella época. La corte recibía pues, a todos los que venían de fuera, era una mujer, como digo, que se pasaba horas y horas pensando bueno, pues en la gloria, en todas las riquezas que podía conseguir, de cómo podía sacar algo más de alguien. Entonces ella también tenía su punto de ambición, que veremos al final de su vida cómo lo lleva. Bueno, pues se produce la invasión musulmana. 711, llega la invasión musulmana al mando de Tarik, el que le da nombre, por cierto, a Tarifa, Tarik, con Abdel Aziz, que sería su hijo, que tendrá mucha importancia en esta historia de Gilona. Empieza la invasión y las tropas cristianas, al mando del rey, don Rodrigo, se enfrentan en la famosa batalla del Guadalete. Imagino que esto sonará. Está muy cerca de esto. ¿Sabéis lo que es esto? De Tarifa, ¿no? Tarifa. Hace unos años estuve allí de excursión, por cierto, y vimos el castillo, que es impresionante, ¿eh? Además, toda la historia que tiene Tarifa, bueno, pues a partir de este castillo, de esta ciudad, la primera ciudad conquistada por los musulmanes, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues se produce esa famosa batalla del Guadalete, donde se supone que el rey muere. Y digo se supone porque parece ser que nunca se encontró su cuerpo. La batalla fue bastante cruenta en este río gaditano, el Guadalete, y en una de las luchas, pues el rey parece ser que cayó del caballo y desapareció. El caballo sí se encontró, el caballo se encontró muerto. El rey se le supone que también,
Pero ¿sabéis qué pasa? Cuando no aparece un cuerpo, pues ya empiezan las leyendas diciendo que el rey se pudo escapar, que se disfrazó de musulmán y que pasó su vida en otros lugares. Bueno, ya eso forma parte de la leyenda de Don Rodrigo, ¿no? Pero quedó así. Entonces, en esa lucha parece ser que el musulmán abatió a Don Rodrigo, aquí tenemos el grabado que lo representa, y que pudo caer el cabello y ahogarse o morir de la lanzada. Pero al no encontrarse su cuerpo, pues... Y eso es raro porque normalmente cuando un rey cae en una batalla, los soldados rápidamente recuperan el cuerpo, pero ¿qué pudo pasarle a Don Rodrigo? Misterio. Ahí quedará. Bueno, pues cuando ya muere el rey, ¿sabéis quién es el encargado de decirle a la reina que su esposo ha muerto? Don Pelayo. ¿Era por dónde? Aquí aparece otra vez Don Pelayo. Aquí tenemos una escultura suya. Entonces él fue a la ciudad de Espalis, que Espalis así se llamaba, la ciudad de Sevilla en época musulmana, perdón, visigoda. O sea, Hispalis con los romanos, Espalis con los visigodos, Isbililla con los musulmanes. Él llegó a la ciudad y mirad, parece ser que en Sevilla había un palacete donde se alojaban los reyes cuando venían. Y justo en esa época estaba aquí Egilona. Claro, ten en cuenta que si el rey, estando en Toledo, no podía estar cerca del lugar de batalla. Al estar en Sevilla, situada la corte, le cogía más cerca ir hasta Cádiz. Por tanto, estamos situados en Sevilla y concretamente en esta calle. ¿Alguien reconoce la calle? Ahora mismo sí. Corral del Rey, en la parte más alta y antigua de Sevilla, por detrás de la iglesia de San Isidoro, Sí, cerca de la cabeza del rey Don Pedro. Por ahí también hemos hecho un paseo. Allí pasó. Ahí está lleno de hoteles, por cierto. Bueno, y el famoso bar ese que nombramos hace poco, recordáis la ruta de las tapas, que era en la esquina Pero de esquina. en la esquina de Espera, no, en la Espero de esquina. Pero de esquina. Exactamente. Pues en la calle Corral del Rey, ahí pudo haber restos de ese palacio, pues recuerdo que eso estaba muy cerca del antiguo Cardo Máximo romano, de la entrada, de la parte más alta y más antigua de época romana, y ahí sería donde los visigodos instalaron lo más antiguo. En el Museo Arqueológico de Sevilla, a ver cuándo lo abren, porque ya hace ya mucho tiempo que no vamos y que sabéis que se está restaurando, hay muchos restos que aparecieron en esa calle, en los alrededores, restos de capiteles, campanas que pudieron pertenecer a una iglesia visigoda. Bueno, pues aquí parece ser que estuvo el palacio y por esta calle paseó Don Pelayo. No se sabe si después fue a tomarse algo a la esquinita, a la de esquina, pero bueno, se supone que no. El caso es que aquí estaba situada el palacio de visigodo y aquí fue a comunicarle la noticia a Egilona. Aquí tenemos a Don Pelayo diciéndole a Egilona que es viuda, que se ha convertido en viuda. ¿Ella no tuvo pena? No, no le tuvo mucha pena al marido. Lo ideal sería que, bueno, ahora ya que soy viuda, tengo ya aquí a Don Pelayo y ya que soy reina, pero no, ella pretendía algo más y veremos cómo al final lo consiguió. Don Pelayo le dice que su vida está en peligro porque los musulmanes siguen avanzando, desde Cádiz ya van subiendo y que en poco tiempo estarán en Sevilla. Así que le recomienda que se vaya antes de que la capture. Y ella lo que hace es que se va a Mérida y estando en Mérida llegan los musulmanes y es apresada por el famoso Abdel Aziz. Aquí tenemos otro retrato de esta supuesta Egilona y estando en Mérida, Abdel Aziz, el hijo de Muza, pues decide secuestrarla y tomarla por esposa. Bueno, pues ya tenemos aquí el segundo matrimonio de Egilona. Abdelaziz tenía la corte en Sevilla, por cierto. En Sevilla hay una torre que se llama de Abdelaziz, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Dónde está la torre de Abdelaziz? Ahí. No lo sé. A ver, ¿dónde está? A ver, bueno, ahora lo veremos porque... La Constitución, ¿no? Allí por exactamente, al lado del archivo de India. No pasa por ahí un millón de veces, ¿eh? Ahora la pondré. Bueno, pues ya sabéis, es apresada por Abdelaziz y la toma por esposa. Ella encantada, en principio, porque dice, bueno, he pasado de un rey a un musulmán, a un gobernador musulmán muy importante, por tanto sigo siendo importante. ¿Por qué se casa Abdelaziz con ella?
pues era como darle un poco de continuidad a su gobierno, es decir, para que darle legitimidad y que no hubiera mucho problema, que si me caso con la reina visigoda, sería pues como bueno, reconocer que esto no ha cambiado y que seguimos siendo los que gobiernan en España. Esto es una recreación de la entrada al Alcázar de Sevilla en aquella época. El primitivo alcázar estaba situado en torno al patio de banderas y tenía una entrada en lo que hoy sería más o menos la Avenida de la Constitución y el famoso arquillo de Miguel de Mañara, ¿vale? Bueno, pues esto sería algo parecido a esa entrada al alcázar en esa época, recreación de las torres, de las murallas de la ciudad, antes de la ampliación posterior. Aquí en este lugar estaba ese primitivo alcázar, donde pues vivirían Egilona y su esposo Abdel Aziz. El patio de banderas. Sabéis que aquí hay muchísimos restos de todas las épocas. Excaváramos aquí abajo, pues restos fenicios, romanos, visigodos y musulmanes. Hola, Monse, buenos días. Qué lío. Bien, pues hoy estamos todos, que bien, no nos falta nadie. Bueno, pues en torno a este patio de banderas, sabéis que aparecieron muchos restos y vamos a ver ahora qué son los restos que fueron apareciendo. Es justo en este lugar donde se desarrolla el tema. Bueno, pues Abdelaziz era joven, era mucho más atractivo que el primer esposo de Gilona, que don Rodrigo, y bueno, parece ser que Gilona estaba muy a gusto con él, con este famoso Abdelaziz, que era un hombre pacífico dentro de lo que era los musulmanes, era un hombre pacífico, un hombre bueno, un hombre tolerante, que ya es mucho pedir en aquella época. Entonces ella se hace musulmana, evidentemente, se convierte al Islam y ya cambió de nombre. Egilona ya dejó de existir y pasó a llamarse Onmalisan. Onmalisan, hombre, más bonito que Egilona, sí es, ¿no? Onmalisan, on con doble M, Onmalisan, será el nombre que tendrá, un nombre ya musulmán. Y bueno, pues parece ser que vivió muy feliz en este lugar. Aquí tenemos una vista del Alcázar, esto es por fuera del patio de bandera, es de esa parte más antigua que primero se levantó a la llegada del Islam a Sevilla. ¿Aquí qué había? Pues en este lugar había una antigua basílica visigoda, la de San Vicente, la primera gran basílica y digamos el germen de la futura catedral. Debajo de esa basílica había un templo romano y debajo un templo fenicio, o sea que es un lugar que siempre ha sido muy importante en toda la historia de Sevilla. Bien. ¿Alguna duda? ¿Eso dónde? ¿En la iglesia de San Vicente? No tiene nada que ver con la actual iglesia de San Vicente, ¿vale? Porque en esa época aquella zona eran todo huertas, lo que hoy es San Vicente y los alrededores no existía. Pero le pusieron el nombre de San Vicente. San Vicente fue uno de los primeros mártires que hubo. Entonces, las iglesias más antiguas que hay suelen llamarse de San Vicente. Por ejemplo, en Córdoba, donde está la mezquita de Córdoba, debajo hubo una primitiva basílica llamada de San Vicente, visigoda. O sea que en esa época los visigodos le pusieron los nombres de las iglesias más antiguas dedicadas a San Vicente. Entonces estaba ahí, en el patio de banderas. Lo que pasa es que luego se levantó la actual de San Vicente, cerca del Corte Inglés, pero no tiene nada que ver con esta, solamente el nombre, ¿vale? Esto es lo que yo he puesto antes, pero ahí se ve la recreación de esa primitiva puerta que tuvo el Alcázar desde la actual Avenida de la Constitución. Y esta de la izquierda es la famosa torre de Abdelaziz, que es lo único prácticamente que nos queda, aparte del interior del arco. Estáis situados, ¿verdad? Esta sería hoy la entrada a la calle Miguel de Mañara, que hay un arco, se conserva parte del arco, de herradura, del alfil, la muralla, lo que pasa es que está ahí, digamos, metida entre varios edificios, y a la izquierda la torre de Abdelaziz. La de la derecha no existe, porque ya ahí lo que hay es un edificio de Aníbal González. ¿Veis? Ese sería el aspecto actual. El arquillo de Miguel de Mañara, conserva el arco, eso sí, muy transformado, muy los lienzos de muralla, y a la derecha la casa,
que ya no existe esa torre que hemos puesto antes, porque está, ya digo, ese edificio que fue oficina de turismo. Y ahora no sé qué es lo que es, ahora creo que es otra cosa. Ahora es algo de souvenir. Ah, bueno, cómo no. Así lo que hay son restaurantes para guiris y restaurantes, pero y tiendas de souvenirs. Ya la avenida y la zona esa de alrededor de la catedral se ha convertido en un gran bazar para turistas, pero bueno. Pues ahí tenéis la entrada. Esta es la entrada actual. Bueno, la fotografía es en blanco y negro, pero esa es actual. Y lo que hay dentro ya, esa arquería ya es de época cristiana. Eso es gótico, esta crucería que se cruza es gótica. Pero repito que será la entrada entonces en esa época y también durante la época de Al-Mutamid, mucho más adelante. Otro grabado así con ese aire romántico del siglo XIX, que se ve la misma puerta, ahí se ve mejor la muralla, aquí ya existe ese balcón que hay aquí, que es el que hay actualmente más o menos, aquí con una vecina asomada y el que vende en el burrillo, en las acarillas, no sé qué es lo que vende, pero bueno, ese aire así, pues eso, romántico de la zona esta vinculada a Abdel Aziz. Y aquí lo tenemos. ¿Veis cómo reconocéis la torre de Abdelaziz? Ahí está. Esa torre se ha quedado ahí ahora sola, pero antes llegó a ser muy importante y debe su nombre pues a al segundo esposo de Egilona, Abdelaziz. La torre formaba parte de ese lienzo de murallas que llegaban hasta la Torre del Oro, que partía del Alcázar. Tiene 6 lados, tiene la parte superior ventanas que están cegadas con arcos polilobulados y durante una época se pudo subir arriba, pero ya eso no. Es una pena que no se haya musealizado esa torre, que no sé, que se pueda visitar, que poner algo ahí interesante, un mirador desde arriba. En fin, Sevilla tiene muchas cosas que no están aprovechadas, muchas. Y es una pena, pero es lo que... Ese era el edificio de Ibarra. ¿Ibarra? No. Sí, ese no era, no se decía que era de la casa de Ibarra o algo de eso. Yo no recuerdo eso. No, a la izquierda lo que hay es un edificio La calle Santo regional. Tomás, ¿no? Está en la calle La Santo calle Tomás, ¿no? Santo Tomás, sí, 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 pero no recuerdo allí que tuviera nada por detrás. Yo este lo he tenido siempre como edificio Ibarra. Pues no lo sé. Yo sé que por detrás, en lo que es la calle Miguel de Mañara, sí hay una calle, una casa muy grande que es de los Ibarra, que hace esquina hacia la Plaza de la Contratación. Esa casa tan grande sí es de los Ibarra, pero esta ya la verdad que no lo sé. Aquí la tenemos de cerca. ¿Veis? Se podía acceder hasta la parte alta, pero ahí se ve cómo está hecha en ladrillo, menos las esquinas que están reforzadas con piedra. Es la forma de construir. Aquí también se ve todas las líneas de piedra hacia abajo, pero aquí se ve mucho mejor. Tiene gárgolas para desaguar la torre y bueno, pues ahí está. Ahí se ha quedado ahí empotrada. Fijaros cómo el edificio este de la derecha se empotra dentro, ¿veis? Está aquí casi como metido. En fin, no sé cómo se hacen las cosas en Sevilla. Y mira qué bonita pintura del siglo XIX. Está un poquito idealizada, pero cómo tiene protagonismo la torre. La torre es verdad que se ve casi más ancha por arriba que por abajo, tiene un aspecto extraño, llena de jaramagos, pero ya está ahí intestada dentro de esos edificios. El Arquillo Miguel de Mañara se ve aquí perfectamente a la derecha, con la muralla por arriba, y casas que se le van adosando y que hoy ya prácticamente siguen igual. Esa es la calle Santo Tomás, a la izquierda el Archivo de India, al fondo supuestamente el Alcázar, como digo, está un poquito idealizado, pero es un cuadro muy, muy bonito. Bueno, la influencia que tuvo Osmalisa, vamos a llamarla ya Osmalisa, sobre su esposo, fue bastante grande, porque la mujer era pura ambición. Entonces, ella hizo, bueno, convenció a su marido, por ejemplo, para que tratara mejor a la comunidad cristiana, porque al fin y al cabo ella había sido cristiana. Entonces, a partir de ahí hubo una cierta tolerancia a los cristianos que estaban sometidos por el Islam gracias a Umm Entonces, hizo además que ella, porque el marido, ya digo, era gobernador, pero ella quería que tuviera casi las maneras de un rey, el poder de un rey. Entonces lo fue
monarquizando, digamos, ¿no? Recordando cómo había sido su primer esposo, don Rodrigo. Tuvieron un hijo, ahí está, un Así sería el nombre, su único hijo. Hay quien dice que ella, pese a convertirse al Islam, en la intimidad siguió practicando el cristianismo. Es la idea que se tiene. Y aquí está el hijo que tuvo con Abdelaziz. ¿Con don Rodrigo no tuvo hijos? Con don Rodrigo no tuvo hijos. No, que yo sepa, no recuerde, no tuvo, no. No sabemos, también pasaba mucho tiempo fuera, pues no lo sé. Bueno, pues ella convierte esta corte de Sevilla, de Esvililla, en una corte que parezca más la de un rey que la de un gobernador en todos los ámbitos. Entonces ella se dejaba querer, se convirtió en una mujer, digamos, lo que sería una influencer. Es decir, ella iba marcando estilo, marcando moda. Las cortesanas que estaban a su cargo vestían como ella, en fin, que era, bueno, fue de las primeras influencers de la historia de Sevilla, por lo menos, ¿no? La mujer, bueno, sigue siendo guapísima. Ella, pues, traía las mejores sedas de Damasco, los mejores brocados, los bordados. Era ambiciosa a todos los ámbitos, de modo que poco a poco fue mermando el dinero de que podía disponer, evidentemente. Entonces, los gastos en la corte eran tremendos. Y esto ocasionó que los cortesanos, los que estaban alrededor de Abdelaziz, comenzaran a mirarla muy mal. Bueno, primero porque había sido cristiana. Entonces, claro, eso ya hacía que, bueno, que llegaran a tenerle cierto odio, porque además decían que en la intimidad, repito, seguía practicando el cristianismo. Y luego por los gastos que hacía, por los gastos que hacía, que no paraba, cómo iba influyendo sobre el rey, en fin. Esas son historias que se van repitiendo a lo largo de la historia, que todos más o menos conocemos algún caso. Entonces va haciendo que la corte de aquí, de Abdelaziz, adopte el llamado ceremonial toledano, que ella había conocido en Toledo. De modo que, por ejemplo, lo fue convenciendo para que vistiera más al estilo de los reyes que ella había conocido en Toledo, de su esposo y de su suegro. Lo convenció para que llevara corona. Y eso fue ya, digamos, el punto definitivo para que los cortesanos dijeran, pero bueno, ¿esto qué es? Si no es rey, entonces ella lo convenció para que usara corona. Fijaros, hombre, da la impresión de que el rey pintaba poco, ¿verdad? El rey, perdón, el gobernador pintaba poco, Abdelaziz, que se dejaba influenciar, que era un calzonazo, vamos, para que nos entendamos. Porque es que todo lo que hacía su esposa lo hacía también. Entonces consigue eso, que el rey vista a la manera visigoda y entonces muchas cosas más, ¿no? Que hicieron que se le instaran a llevar bueno, pues a ser odiada pues, por el resto, ¿no? Se le concedió una típica corona del ceremonial bizantino visigodo, ¿sí? Que se va haciendo este tipo de cosas que se va alejando cada vez más de lo que sería el Islam. Ahí tenemos a Abdelaziz con corona. Para ser un gobernador, pues ya tenía ansias, ¿no? Y ambiciones. Ya digo, fue su esposa la que lo llevó a este término. E incluso se llegó a decir que para que todos los demás le rindieran pleitesía al rey, decían que ideó una treta, que era hacer una puerta más baja a la entrada del salón de recepción. De modo que si tú haces la puerta más baja, todo el que pase tenía que agacharse o encorvarse para poder pasar. Era como hacer una reverencia. Fijaros hasta qué punto la mujer las tenía, O sea, tú haces el dintel más bajito y todo el que pase tiene que agachar la cabeza. Bueno, ¿qué os parece? Muy astuta. Muy astuta, muy astuta, muy astuta. Entonces, claro, eso cada vez va haciendo que le tengan ya cierto odio y que no pudiera ser, ¿no? Entonces, ella, pues ya digo, quería instaurar en su corte ese tipo de ceremonia bizantina, que lo hemos puesto ya, y seguir siendo, pues eso, gobernadora. Y casi lo que quería ella era convertirse en la reina de Sevilla. Claro, ¿qué pasa? Que los musulmanes de la corte de Abdelaziz empezaron a conjurar contra ella, porque decían que eso no era normal, ¿no? Y creían además que ella había hecho una conjura para atentar contra el califa de Damasco. El gobernador de aquí de Sevilla dependía del gran califa que estaba en Damasco, en la actual Siria.
y incluso llegaban a pensar que pudiera hasta convertir a su esposo al cristianismo. O sea, que todas esas cosas va haciendo que, bueno, pues comiencen a odiarla y todos los cortesanos comiencen a idear algo para quitársela de encima a ella y de paso al marido. Bueno, pues el califa de Damasco, enterado de todo esto, porque los de aquí se chivaron, decide eliminar a Abdelaziz y para eso envió a Sevilla a 5 oficiales para darle muerte al gobernador Abdelaziz. Bueno, pues estando en la mezquita, Abdelaziz, esto es una reconstrucción de la que pudo ser la mezquita mayor de Sevilla. Rápidamente nos situamos, ahí tenemos la Giralda. La segunda mezquita mayor de la ciudad, donde se ve el actual patio de los Naranjos y todas las naves y las puertas de entrada a la mezquita. Esto nos recuerda más a la mezquita de Córdoba. Aquí está el alminar, perdón, el alminar, donde, bueno, pues sería la Giralda que estuvo hasta el siglo XIII por lo menos en pie, con el yamul en la parte superior, alminar o minarete. Como veis, aquí no hay ningún tipo de vegetación. De los naranjos, que parece ser que mucha gente se lo atribuye a los musulmanes, no, los naranjos ya se plantaron en época cristiana. Y ahí tenéis la fuente en el centro, la fuente de las abluciones. Por cierto, la gran mezquita que se quiere hacer en Sevilla Este, creo que todavía no ha empezado, ¿no? En Sevilla Este la idea de hacer una gran mezquita en Sevilla. Va a tomar como influencia, como referencia esta de Sevilla. Entonces ya existe el diseño de la futura mezquita y se parece bastante a esta. Es como recordar, digamos, el pasado musulmán aquí en la ciudad, ¿vale? Bueno, pues el gobernador Abdelaziz se encontraba aquí rezando en la mezquita y mientras oraba entraron, sin que él se diera cuenta, los 5 oficiales que habían mandado de Damasco y le dieron muerte, lo decapitaron. No esperaron ni a que saliera de la mezquita. Entonces, fijaros hasta qué punto le tenían odio, como en un lugar sagrado, decapitado. Luego la cabeza de Abdelaziz la enviaron a Damasco metida en salmuera. Anda. Era algo así como sal y alcanfor. Sal y alcanfor. Era, imaginaron la cabeza en salmuera, para que se mantuviera bien hasta que llegara. Qué barbaridad, ¿no? Qué bestialidad. Perdón. La mandaron a Damasco en una especie de urna así o de recipiente de cristal en salmuera. Y nada, pues ya el califa de Damasco, que lo conocía, dijo, ya, pues ya está, que tenemos aquí a Abdelaziz. Ella, ¿qué pasó con ella? Podrían haber aprovechado y echarle una aceituna para que nos haga. Por favor, ya te cae. Lo único que te hacía falta, ¿no, Mari Carmen? Con el odio que tú le tienes a la aceituna. Ay, por favor, Dios mío. O sacar la cervecita de salmuera, ¿no? Que también está muy fresquita. Bueno, vamos a dejarlo ya porque no es el momento. Bueno, pues y la pregunta es, ¿qué pasó con Egilona Osmaliza, que fue de ella cuando al marido lo asesinaron? Hay quien dice que se pudo escapar, que desapareció y que se pudo escapar, pero hay quien piensa que no, que también fue asesinada después de su marido. Entonces, sí, bueno, a ver, vaya, pues ella tuvo la culpa de todo, verá, que la hace la paga. Entonces pudo ser eso, asesinada y su cadáver hecho trocitos, porque aquí, como veis, aquí no se andaban con chiquitas, y lo largaron y lo echaron al llamado o al muladar de la ciudad. El muladar, eso era como una especie de basurero, digamos, donde echaban todas las porquerías de la ciudad y de allí se la comieron los perros. ¿Vale? Esa es la leyenda que existe, que la echaron allí al muladar a trocitos y que los perros, bueno, pues se acabaron con ella. Mira qué bien, de reina de España a hacer comida por los perros. Eso se llama bajar, pero vamos. Bajo. ¿Y de hijo hicieron algo o no? ¿De qué? Con el hijo que tuvieron. No, el hijo desapareció, no se supo nada de él. El hijo no, del hijo no aparece en ningún sitio. No. El hijo pudo ser asesinado, pero no se tiene noticia de qué pudo hacer con él. Pudo ser asesinado o se pudo escapar, pero no se sabe nada que pudo suceder. Bueno, pues aquí tenemos
una vista de Sevilla. Ahí se ve el puente de Barcas, el castillo, el primero castillo musulmán, el Arenal. Entonces, hombre, eso está un poquito así, pero el muladar de la ciudad quedaría más o menos a la izquierda. Es decir, si cogemos el puente de Triana hacia Sevilla y vamos a la izquierda, ¿en qué calle nos encontramos? Aquí. En la Pues, calle Una Hola. pregunta, Carmen. ¿El castillo de San Jorge fue musulmán? Claro, claro, pues musulmán, por Sí. supuesto. Ten en cuenta que en Triana no había murallas, no había fortificación y la única forma de defender Triana era con ese castillo. El castillo y la fosa que rodeaba lo que fue la cava. Eso era la única defensa que tenía Triana. Un castillo musulmán. Además, ahí, cuando se hicieron las obras del mercado, aparecieron muchos restos, una necrópolis musulmana, una necrópolis almohade, apareció allí, con todos enterrados en posición fetal y mirando hacia el sur, hacia la Meca. Luego ese castillo se convirtió en cristiano, después de la Reconquista, pero lo levantaron Los los musulmanes. cristianos vamos a madearlo. ¿El qué? Que los de cristianos vamos a madearlo. Bueno, ya, tú me La entiendes. Inquisición. No, primero fue castillo normal, castillo cristiano normal, en el siglo, después de la Reconquista, y hasta el siglo XV Antes. finales no aparece la Inquisición. Entonces era un castillo normal y corriente de defensa con cárceles normales. Luego ya, incluso tuvo ahí una capilla, que fue la primera iglesia que hubo en Triana, que fue la capilla de San Jorge. Eso se hace pues hacia el siglo XIV. Esa capilla es lo que le da nombre a la calle San Jorge, que está justo ahí delante. Luego ya cuando se queda pequeña esa capilla, cuando se hace Santa Ana. Pero primero era cristiano normal y luego ya cristiano de la Inquisición. Bueno, pues volvemos. Aquí tenemos lo que hoy es la calle Arjona, y esto era, pues, el muladar, el lugar de basurero de la ciudad. Y bueno, pues ahí está. Ahí tenemos el tema, ¿vale? A ella se le acabó, digamos, todo esta gloria. Ella ya, bueno, pues pasó ya mejor vida y digamos que ya se olvidó de todo lo que pudo ser esa vida de gloria que pudo haber llevado tranquila si hubiera sido menos ambiciosa en ese ambiente, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner otro tema, ¿vale? Por ahora vamos bien. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Tenéis? ¿No? No, vamos bien. Vamos bien. Vamos a ver ahora. ¿Veis la diapositiva todavía? No, No, todavía no. todavía no. Esperaros un momento que tengo que hacer entonces lo mismo de antes. Vamos a abrirla. Ajá. Inicio. No se ve, ¿no? Hoy, ¿por qué me sale? A mí ya no me veis verde, ¿no? Como otros días, ¿no? No. No, 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 no. no, no. Este no es de los verdes. Entonces, Ahora. ¿qué era? Ordenador. Era del otro ordenador. ¿Ahora se ve la imagen? Sí, Sí. sí. Perfecto, perfecto. Bueno, ya que estamos, ahora ya que estamos con el tema musulmán, vamos a seguir con mujeres influyentes en el mundo musulmán de Sevilla. Butaina bint al-Mutami. Ni idea, ¿verdad? No. Bueno, pues mira, bint al-Mutami significa hija de al-Mutamid, ¿vale? Entonces tenemos aquí a esta princesa llamada Butaina, que era la hija del famoso Al-Mutamid, porque de Al-Mutamid y de su esposa Itimad, recordáis esa esclava Alfreda de Triana, hemos hablado muchas veces, pero de su hija no. Entonces vamos a ver también, bueno, pues este personaje de Sevilla, la Sevilla musulmana, que era hija de dos reyes, porque Al-Mutamid fue rey taifa de Sevilla, junto con su esposa Itimad. Ahí tenemos a la princesa Butaina bint al-Mutamid. Vamos a llamarla Butaina, los nombres no que sean muy agradables, pero bueno.
ya digo que su padre era el famoso Al-Mutamid, recuerdo ese rey poeta, era hijo de Al-Mutadid, a su vez, que era muy cruel, sin embargo Al-Mutamid salió pacífico. Digamos que era una persona parecida a ese Abdelaziz que hemos nombrado antes. Ahí tenemos a Al-Mutamid leyendo, escribía poesía, tenía esa especie de corte literaria en el Alcázar, donde también entraban las mujeres, de modo que ella, Butaina, se cría en ese ambiente, en el ambiente literario, poético, y se parece bastante a su madre, que también le gustaba todo lo que es la poesía. Esta era su madre, Itimad, la Rubequilla. Entonces os recuerdo que ella había sido esclava Faria de Triana, pero que el rey se encaprichó de ella, la compró y la convirtió en reina. Otra que también subió bastante, como veis. Itimad. Bueno, pues la hija de los dos era muy bella, ingeniosa, le gustaba mucho escribir versos, tarareaba música, componía música, como veis, la mujer era bastante culta. Se decía además incluso que solía escribir los versos en la parte baja de los vestidos, en el ribete de los vestidos escribía versos, de modo que se paseaba por Sevilla con los versos a cuestas, ¿no? Un capricho de la señora, de la mujer, era princesa, por tanto, ¿no? Era ser hija de Al-Mutamid, era princesa de Sevilla. Entonces se crió pues, en varios palacetes, porque su padre, Al-Mutamid, tuvo varios palacios en Sevilla. Aparte del Alcázar, tenía uno en San Juan de Alnabarache, que ya había ahí una especie de poblado musulmán. Tenía otro en la zona de La Boaira, sin que tenía varios, y según la época del año se iba con uno o con otro. Aunque su vida la mayor parte la pasó aquí, en el Alcázar de Sevilla. Aquí tenemos el patio de las doncellas. Pues aquí, a partir de aquí, ella se empezó a criar y vivió estupendamente. Frecuentaba, pues tenemos una imagen del Salón de Embajadores de la ciudad. Y mirad, aquí tenemos una vista, esto creo que lo he puesto ya en otra ocasión, pero recuerdo, esto es una vista del Alcázar y ahí vemos arriba el patio de banderas, ¿verdad? Bien, sabéis que se han estado haciendo obras, sobre todo en esta acera de aquí, en la que hay entrando por la puerta del patio de banderas a la derecha, que hay casas que pertenecen al Estado, que se han ido, digamos, expropiando para hacer las obras. Y donde está este punto rojo que estáis viendo, aquí pudo estar parte del Palacio de Al-Mutamid, ¿vale? Es decir, del patio de banderas, que os recuerdo que fue el primer palacio que hubo, no llegan los musulmanes a Sevilla, pues en este lugar. ¿Verdad? Si recordáis, antes de entrar en el apeadero, no hay una calle a la derecha que no tiene salida. Sí. Por ahí al final se llega a una especie de reja que hay, una verja, y ahí se accede a esta casa. Entonces se ha empezado a excavar toda esta parte que da el patio de bandera. Y aquí en este lugar ha aparecido un patio y una arquería muy interesante de la época de Al-Mutamid. Pues ahí, en ese lugar, pudo estar también situado, pues eso, las estancias de Butaina. ¿Veis? Este es el rinconcito que yo he comentado, que se entra por aquí, si recordáis, aquí ya no hay salida. Entonces, esas casas que antes estaban habitadas, porque ahí se veían coches aparcados, se han expropiado, ya ahí no puede vivir nadie, porque eran de alquiler. Todas esas casas de patio de banderas son de alquiler, no hay ninguna en propiedad. Entonces ya los alquilados no se les ha vuelto a realquilar. ¿Y qué van a hacer ahí? Pues quieren hacer la ampliación del Alcázar, quieren restaurarlo y una vez que esté restaurado, meterlo dentro del recorrido del Alcázar. Cuando tú entres puedas verlo también. Bueno, Bueno, así se dan prisa. No, hombre, es muy interesante porque, bueno, que está bien todo para ampliar el Alcázar. ¿Veis? Esta es la puerta. Hay veces, antes de que empezaran con las obras, estaba abierta y ahí se veía un patio y un montón de coches de la gente que viviera por ahí. Por ahí cerca vivió Soledad Becerril un tiempo, si recordáis, en una de esas casas. Entonces, pues ya fueron, digamos, invitados a irse. Aquí en verdad hay 3 casas, veis la numeración 7, 8 y 9, y toda esta zona donde se está actuando, y ahí pues han aparecido muchas cosas. Por ejemplo, esto de aquí. Este es el patio que hay dentro.
Hay un lienzo de muralla. Esta muralla comunicaría con la entrada al Alcázar por la Puerta del León, por donde entramos siempre, a la muralla que queda a la izquierda, ¿vale? Es la que daría a esta zona. Y ahí se está restaurando, ya hay bastante avanzado, pues ya hace muchos años que apareció esto, se empezó a estudiar y se ha hecho incluso la prueba del carbono 14 y se sabe más o menos la fecha, por tanto la fecha coincide con el reinado de Al-Mutamid. Mira qué interesante cuando se pueda ver. Entonces ahí ya digo, pudo estar ese palacio de Al-Mutamid, hablamos del siglo X, ¿eh? Cuando teníamos en Córdoba al famoso Abderramán III, que es el que amplía la parte más importante de la mezquita de Córdoba. Bueno, pues aquí en Sevilla teníamos a este rey Talfa. Esta zona de aquí, bueno, apareció en varios arcos frescos del siglo XI. Antes de aquí abajo, pues restos romanos, y luego visigodos, igual que en el patio de banderas. Mirad, ¿veis? Otra fotografía de esa excavación. Yo no sé ahora si siguen trabajando, se ha parado, ya sabéis que aquí como haya falta de liquidez, se para todo. Pero bueno, ahí lo tenéis. Los restos que han ido apareciendo, ahí se ven como muros en la parte de abajo, muros a un nivel y muchas vasijas de estas que se utilizaban como relleno. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Aquí tenemos parte del muro, la viguería es posterior, pero parte de esas murallas son sillares de piedra, que es muy parecida a la muralla que hay dentro del Alcázar, junto a la Puerta del León. Entonces también se ha pensado en hacer aquí una especie de centro de interpretación del Alcázar. Bueno, pues si se puede visitar lo que sea. A esta zona, a este palacio de Al-Mutamid, se le conocía con un nombre, Al-Mubarak. Al-Mubarak. Al-Mubarak significa el Alcázar de las bendiciones. Los nombres musulmanes eran así. Ahí tenemos otro aspecto. Ahí se ve esa doble arquería que vemos ahí, que nos recuerda a la época cordobesa, califal cordobesa. La techumbre, repito, es posterior. Esto fue saqueado después cuando entraron los almorávides que arrasaron con todo, entre ellos con Al-Mutamid, pues bueno, pues arrasaron con todo y dejaron los restos. Y ahí se ve esas arquerías tan interesantes que tenemos ahí. Mirad, ¿veis? Ahí se ve otra. Además están decoradas y policromadas, ¿veis? Se ven restos de esa pintura aquí en la parte superior, con lo que es interesantísimo. Una inscripción, una leyenda con caracteres cúficos musulmanes. Entonces sería interesantísimo que se abriera ya, porque aquí las cosas se restauran y se cierran, como pasó con el patio de bandera. Entonces, esperemos que esto sí se pueda ver. ¿Veis de cerca qué bonito, qué bonito? Luego ya las pinturas estas se hacen posteriormente, la leyenda no. Las pinturas sí, porque las pinturas ya son de época cristiana. ¿Veis que aparece aquí un castillo en el centro y dos leones a los lados? Esto ya es justo de la época de San Fernando. Pero lo demás es todo pintura musulmana. Entonces, ¿se podrá ver? ¿No se podrá ver? Ahí el tema, ¿no? El caso es que, claro, el problema del patio de banderas es que las casas pertenecen al Estado, concretamente Hacienda, al Ministerio de Hacienda. Hacienda, sabéis que no suelta nada, ¿eh? Todo lo que hace es coger. Entonces, claro, el tema es que el ayuntamiento intenta hacerse con esas casas para poder controlarlas ellos, restaurarlas y demás. La Hacienda no lo quiere vender y ahí llevamos un montón de años con ese problema, ¿no? Entre el Estado y el ayuntamiento, que no se ponen de acuerdo, ¿no? A ver qué pasa. Porque el Alcázar sí es del ayuntamiento. Es el tema, el Alcázar sí pertenece al ayuntamiento desde el año 31. Pero las casas que rodean de bandera son del Estado, entonces pues ahí tenemos el problema. Esta casa se encuentra bastante cerca de este patio, que esto sí es visitable en el Alcázar, y ahí tenemos, bueno, Al-Mutamid, bueno, ahí paseando por el patio del yeso, el patio del yeso, ahí aparece, que es actualmente la parte más antigua que se visita del Alcázar. Bueno, pues ahí se cría Al-Butaina,
ella además le recitaba versos al padre, le gustaba escribir mucho y bueno, era famosa en Sevilla. En Sevilla ya corrió la voz de que la princesa escribía versos, entonces eso era un referente, mujer culta de la época cuando la mayoría no sabía ni leer ni escribir. Entonces ella, que además tocaba instrumentos, llegó a ser una referencia en el mundo cultural femenino de la época. ¿Alguna duda por ahora? ¿Todo bien? Bien. Perfecto. Aquí tenemos otro aspecto donde está Al-Butaina aquí en el centro, recitando a los padres. Los padres ahí aparecen dormidos, se ve que el verso era aburrido, pero bueno, es una recreación, ¿eh? Un cuadro muy bonito, donde se ve los que supuestamente pueden ser Al-Mutamita y Timar, se han quedado fritos cuando la niña les ha leído el poema. Bueno, pero es más que nada para que veáis eso, el ambiente culto, literario, poético que existía en una ciudad. Esto evidentemente tan idealizado, tan ideal, tan perfecto, no podía continuar por mucho tiempo. Tenía los días contados. Ese pacifismo del padre, Smith, al final propiciará que el pueblo que venía de África, los almorávides, lleguen y arrasen con todo. Cuando llegan los almorávides, que eran unos auténticos salvajes y talibanes, como los que hay ahora, y vieron el ambiente que había en la Sevilla de aquella época, con el rey en plan pacifista, dedicándose a escribir poesía, se bebía vino, se relajaron las costumbres musulmanas que decía el Corán. Entonces ya los almorávides dijeron, hasta aquí llegamos, esto ya se acabó. Mira qué bonito el cuadro este, ¿eh? Precioso, donde se ve también supuestamente Butaina con su corte, escribiendo, recitando poesía, cantando, una vida sin problemas, placentera, pero que, repito, tenía los días contados. Ya están aquí los almorávides, llegan desde el norte de África y aquí se acaba todo. Saquearon la ciudad, como podéis imaginaros, mataron a todos los que pudieron, saquearon los palacios de Al-Mutamid y mandaron a todos al destierro. Afortunadamente, no asesinaron a ¿Qué los año vinieron almorávides. esta gente? Los Carmen, almorávides en el año 1086. 1080. 1086, siglo XI, sí, a final del siglo XI, 1086. Y estuvieron aquí hasta que llegaron los almohades, ¿no? Estuvieron 55 años. Fue tampoco, a ver, más de 50, pero fue mucho tiempo. No, a ellos Pero lo echaron ya los almohades, ¿no? lo hallaron los almohades, que eran igual o peor que los almorávides. Lo que pasa es que los almohades no dejaron muchas cosas en Sevilla. Estuvieron más tiempo y nos dejaron mucho patrimonio. Los almorávides no. Los almorávides lo único que hicieron fue reforzar la muralla de la Macarena. Lo único, reforzar la muralla que rodeaba Sevilla, toda la zona de la Macarena. Lo que queda la mayor parte es almorávide. No se preocuparon ni de construir palacios, ellos que querían era defensa, guerra, muerte. Entonces se dedicaron solamente a eso, a defender la ciudad, y 30 años no les dio tiempo. Pero arrasaron con los palacios. Los almohades ya estuvieron hasta el 1200, ¿no? Hasta que llegó Fernando III. Hasta 1248 estuvieron los almohades, sí, claro. Entonces 1248. nos dejaron pues la Giralda, la Torre del Oro, y muchos edificios almohades, entonces muchas costumbres más, muchas historias. Los almohades ya, pese a también que eran unos salvajes, porque lo eran, eso nos dejaron más patrimonio, pero los almorávides no. Eran, como digo, los talibanes de la época. Entonces, como digo, arrasaron con la población los cristianos que vivían en la Sevilla de la época, que con Al-Mutamid eran bien tratados, digamos, bueno, bien tratados o medio bien tratados. Ya con los almorávides eso se acabó. Ya, eso ya se acabó, pues ya fue algo tremendo, ¿no? Entonces, algunos de los hijos de Al-Mutamid se les perdió la pista. Concretamente a Taina también se le pierde la pista, dicen que pudo desaparecer con un grupo de cautivos. También empieza aquí la ley Taina, que qué pudo pasar con ella, porque los padres fueron desterrados a Marruecos, ¿eh? Y ahora veremos dónde están enterrados. Pero ella parece ser que terminó de esclava, de cautiva, ¿eh? De un rico comerciante musulmán, un rico comerciante
que la compró primero para concubina, o sea que ya ahí se acabó la vida placentera tranquila de poesía. Fue un giro radical que tuvo Abutaina en su época y parece ser que este comerciante dio regalársela a su, como si fuera pues, una esclava, que es lo que era, ¿no? Se lo regaló a su hijo, pero su hijo la trató muy bien, ¿eh? Según parece, ella estaba contenta dentro de lo que cabía, que evidentemente, de ser una esclava, de pertenecer a un muchacho, bueno, que estaba más en condiciones. Mira, era hasta guapo. Esto es una recreación. Bueno, quiero decir que dentro de esa vida de esclavitud que llevó, pues bueno, su dueño, digamos, la trataba bastante bien. Y al final la mujer siempre termina convenciendo al marido, al esposo, al hombre, a que sí, suele pasar. Y poco a poco fue conquistando a su dueño y lo convenció para que la convirtiera en su esposa. Bueno. Y al final, Butaina se convierte en la esposa de este comerciante y bueno, le fue bien. De hombre, ser princesa, hacer la esposa de un comerciante, hombre, es una bajada de escalón, pero no estaba mal la cosa. Entonces, ella quería casarse, como digo, y sabiendo que los padres estaban en Marruecos, en el destierro, les escribe, con permiso del futuro marido, para pedirle permiso a los padres para casarse. Ahí tenemos un cuadro muy bonito también, de estos cuadros que se pintaban en el siglo XIX, recordando otros pasados. Los padres se encontraban en Marruecos, concretamente en la ciudad de Akmat. Es una ciudad que está en el norte de Marruecos, y ahí estaban los padres recibieron, se alegraron mucho cuando les escribió ella, porque primero se dieron cuenta de que la hija aún vivía, aún estaba viva, y que además se iba a casar con una persona honrada. Entonces los padres parece ser que se quedaron contentos, diciendo por lo menos Abutaina está bien y se va a casar con un comerciante. Y esto es lo que tenemos actualmente, la de Akmat, en Marruecos. Allí vivió Al-Mutamid y su esposa ya los últimos años de su vida, pero siempre echando de menos Sevilla, siempre, porque siempre se hablaba de ese Boabdil cuando fue expulsado de Granada y lloraba Granada. Bueno, pues Al-Mutamid en el destierro de Marruecos echaba de menos y lloraba, evidentemente, recordando la vida que llevaba en Sevilla, los palacios, el vergel, comparado con este lugar tan desértico. Y aquí tenemos las tumbas de Al-Mutamid y de su esposa Imad, de los padres de Butaina. Esto es visitable. Si alguna vez vais por allí, quién sabe, pues yo creo que deberíais de visitar las tumbas de los que fueron reyes de Sevilla. Aquí está la tumba de los dos. Hay un escrito ahí. Ahí está la tumba. Y en el Alcázar, recordando esto, os recuerdo que hay una columna en uno de los jardines pegados al palacio que nos recuerda la ciudad de Sevilla, su rey poeta Al-Mutamid, hablando del centenario de su destierro en Ahmad. Fue en 1091 cuando fue desterrado. 1091 la fecha, digamos, cristiana, y la fecha musulmana, la que pone debajo, Rajab 384. Y entonces, conmemorando pues, ese centenario, el 9º centenario, 900 años después, Sevilla le dedicó esa columna al padre de Butaina. Y por detrás, otra frase, no hay más Dios, y arriba pues pone lo mismo en caracteres cúficos. Así que Butaina pues siguió viviendo en Sevilla, que es lo importante, fue feliz, parece ser, y siguió escribiendo versos, de modo que, bueno, no era princesa, no vivía en palacio, pero de lo que pudo ser, pues no terminó mal, sobre todo si la comparamos con la Egilona del tema anterior, ¿vale? Ya tenemos una visión de esta Sevilla que podía, bueno, no es Sevilla evidentemente, pero una recreación de, bueno, de cuando a mí recordaba desde más la ciudad de Sevilla, la recordaba con mucha nostalgia. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? No.
Todo perfecto. Todo perfecto Sí. y estupendo.